Queremos emparejar las ecuaciones lineales con el gráfico correcto. Hay varias maneras de enfoque esto, pero aviso como todas las ecuaciones aquí a la derecha se resuelven para usted o en el formulario de intercepción de pendientes. ¿Cuál es la forma I igual 1010 más B donde M es la pendiente de la línea, y B es el intercepto I de la línea? Así que vamos a coincidir con estos comparando los interceptos y las pendientes. Vamos por cada ecuación e identificamos la pendiente y el intercepto. Para la ecuación A, tenemos I igual 1x, 4, así que la pendiente es más 1, y el intercepto Y es menos 4. Para la ecuación B, tenemos I igual menos 4. No hay x término, lo que significa que la pendiente debería ser 0, y nuestro intercepto es menos 4. Siguiente tenemos I igual 0.25x más 3. La pendiente es menos 0.25, y el intercepto Y es 3. D. Tenemos I igual 2x. Entonces lo que podemos escribir 2x más 0, así que la pendiente es menos 2, y el intercepto Y es 0. Para I igual 2x, 4, la pendiente es más 2, y el intercepto Y es menos 4. Y luego finalmente para F. Tenemos una pendiente de menos 0.45, y tenemos cualquier intercepto de 3. Mirando a través de estas 6 ecuaciones, enfocemos en B primero donde tenemos I igual una constante. Debemos reconocer esta es una línea horizontal, o una línea que tiene una pendiente de 0. Mirando los gráficos, podemos decir que hay solo una línea horizontal, que es la línea 5. Aviso cómo intersecta el eje Y en menos 4. Entonces, la ecuación B coincide con la línea 5. Vamos adelante y cruza los que están fuera. Ahora miremos la ecuación D. Aviso como es la única línea que tiene cualquier intercepto de 0, también tiene una pendiente negativa, lo que significa que la línea está disminuyendo o baja hacia abajo de izquierda a derecha. Mirando los gráficos, aviso como hay una sola línea que pasa a través del origen o tiene un intercepto de 0, y va hacia abajo de izquierda a derecha, lo que significa que tiene una pendiente negativa. Por lo tanto, la línea 6 coincide con la ecuación de ahora. Aviso que las líneas A y la línea E. Ambos tienen cualquier intercepto de menos 4. Mirando más al gráfico, ya encontramos la línea horizontal, así que quedan dos líneas que tengan un intercepto de 4, línea 1 y línea 2. Bueno, tenga en cuenta que la ecuación A tiene una pendiente de más 1, y la ecuación E tiene una pendiente de más 2. Ambos tienen pendientes positivas y, por tanto, están aumentando o subiendo de izquierda a derecha. Pero porque tiene una pendiente más grande, debe estar haciendo hacia arriba más rápido o aumentar más rápido. Así que, de nuevo, mirando la línea 1 y la línea 2, aviso, la línea 1 va más rápido y, por tanto, tiene una pendiente más grande que la línea 2. Lo que significa que la línea 1 sería la ecuación donde la pendiente es más 2, y la línea 2 aún está aumentando, pero no tan rápido. Tendría que coincidir con la ecuación A con una pendiente de más 1. Que nos deja con dos ecuaciones más, ambas que tienen un intercepto de más 3. Ecuación C y ecuación F. Miramos los gráficos de nuevo. Aquí está el intercepto y de más 3. Aviso como ambas líneas están bajando hacia abajo de izquierda a derecha o disminuyendo. Pero mirando las ecuaciones, una de las ecuaciones tiene una pendiente de menos 0.25, y la otra tiene una pendiente de menos 0.45. Bien, menos 0.45 es así menos que menos 0.25. Lo que significa que la ecuación de la línea estaría disminuyendo más rápido o bajando más rápido. Tenga en cuenta que la línea 4 está bajando más rápidamente, o disminuyendo más rápido, lo que significa que la línea 4 se ajustaría con la ecuación F, y la línea 3 está disminuyendo, pero no tan rápido. Tendría que coincidir con la ecuación C, por lo tanto de tener que graficar cada una de estas ecuaciones. Podríamos poder emparejarlas comparando los interceptos y las pendientes. Espero que hayas encontrado esto útil.